La persona que no está interiormente preparada para la violencia es siempre más débil que el opresor. Alexander Solzhenitsyn. Compendio de Luis González Domínguez. Capítulo 6. La asesina del hacha. Todos conocemos de personas devotas que dedican su vida a la iglesia y obras de caridad, pero a veces, detrás de esa apariencia bondadosa, se ocultan peligrosos seres capaces de llevar a cabo crímenes atroces. Este es el caso de Candy Montgomery, esposa, madre y ama de casa ejemplar, una mujer querida por la comunidad y la feligresía de la Iglesia Metodista de Lucas, Texas, quien, en un día de furia, fue capaz de acabar con la vida de alguien que le extendió su mano amiga. Candace Wheeler, más conocida como Candy, se casó con Pat Montgomery, con quien tuvo 2 hijos. En 1977 se mudaron al condado de Collin, Texas. Pat, un próspero ingeniero eléctrico, trabajaba para el ejército estadounidense. Su empleo le ofrecía la solvencia económica necesaria para que su familia viviese cómodamente sin que su esposa tuviese que trabajar. La religiosidad de Candy la hizo aproximarse a la iglesia metodista local, donde conoció a quien se convertiría en su mejor amiga, Betty Gore, una afable maestra de primaria que la recibió de brazos abiertos y se convirtió en su mentora en la comunidad. Como consecuencia de tan estrecha amistad, las familias se conocieron y todos sus miembros se volvieron muy unidos. Pero nadie sospechaba que Candy había quedado prendada de Alan Gore, el marido de Betty. A finales del verano de 1978, Candy y Alan jugaban un partido de voleibol en la iglesia y chocaron accidentalmente al ir por la misma pelota en una jugada. Aquel inofensivo encuentro develó la atracción que existía entre ambos. Candy tomó valor y progresivamente fue lanzándole señales a Alan, y este, que también se sentía fascinado por ella, no se mostró indiferente. El coqueteo se desarrolló con la mayor discreción, ya que ambos temían que otros feligreses percibieran su afinidad. La oportunidad de estar a solas se les presentó una noche después, luego del ensayo del coro. Al concluir la práctica, Alan se dirigía a su vehículo, pero justo antes de que pudiera arrancar, Candy subió al asiento del copiloto. Ella se sinceró, confesándole su deseo de vivir una aventura con él. Alan, incapaz de reaccionar a la propuesta, decidió marcharse a casa. Sin embargo, él no podía dejar de pensar en lo ocurrido. Su matrimonio había perdido la pasión. Las relaciones íntimas con Betty eran escasas y debido a la profunda religiosidad de su esposa, sus encuentros se limitaban a una simple función reproductiva, carente de placer. Candy, en cambio, le ofrecía la oportunidad de vivir experiencias mucho más lujuriosas. El coqueteo continuó durante meses. Cada vez era más fuerte el deseo de ambos por vivir una aventura, pero Alan se resistía por temor a ser descubierto. La decidida Candy nuevamente tomó la iniciativa y le hizo una singular propuesta en la que estableció las normas de la relación. 1. La aventura acabaría si alguno se enamoraba o si el affair
se convertía en un riesgo para sus familias. 2. Solo se citarían en un motel en horas laborales, mientras los cónyuges estuviesen trabajando. 3. Compartirían todos los gastos que surgiesen de aquel encuentro sexual. 4. Cuando uno de los dos quisiese dar por finalizado el romance, el otro no exigiría una explicación al respecto y se apartaría sin causar problemas. Estas frías normas fueron las que le dieron a Alan el impulso que necesitaba para consumar su aventura. Así dio inicio el tórrido romance que terminaría en una sangrienta historia. En junio de 1979 nació la segunda hija de los Gore. Justificadamente, Betty exigía más atención de Alan y él a su vez se sentía culpable a causa del adulterio. Para rescatar su relación, la pareja acudió a un consejero matrimonial con el fin de resolver sus problemas. Ante la tensa situación de los Gore, Candy dio el paso y terminó la relación con Alan. Sin embargo, ya era tarde. Betty sospechaba de la infidelidad de su marido con su mejor amiga. El viernes 13 de junio, Alan viajó fuera de la ciudad y Betty se quedó en casa. Aprovechando la ausencia de su esposo, llamó a Candy y la invitó a visitarla. Candy, sin sospechar las intenciones de Betty, atendió la invitación. Para su sorpresa, su amiga la confrontó. Avergonzada, Candy aceptó la traición y trató de disculparse. Sin embargo, eso no era suficiente para la profesora, quien en un arrebato de ira empujó a la amante de su esposo, tomó un hacha que se encontraba al lado de la puerta y la atacó. Pero Candy era más hábil y logró arrebatarle el arma. Cualquier otra persona habría huido, pedido ayuda o alertado a las autoridades, pero algo oscuro en el interior de Candy despertó. Sentimientos perversos emergieron de su interior. Ahora los papeles se invirtieron. Era ella quien tenía el control de la situación. Así que empuñó el hacha y la dejó caer sobre Betty. Un hachazo basta para incapacitar a cualquier persona e incluso puede ocasionarle la muerte. Pero el monstruo que había despertado en Candy estaba sediento de sangre. Una y otra vez dejó caer el peso de su arma sobre el cuerpo de Gore. Le asestó 41 golpes y no se sació hasta dejarla completamente mutilada. Luego, con frialdad, abandonó la escena del crimen y continuó su vida cotidiana. Ignorante del fallecimiento de su esposa, Alan la llamó y, en vista de que nunca le contestó, pidió a uno de sus vecinos que comprobara si estaba bien. El buen samaritano detectó que había algo extraño. Las luces estaban encendidas, pero nadie abría la puerta. También se escuchaban los llantos del bebé y nadie le atendía. Preocupado, convocó a otros residentes de la zona, quienes forzaron el cerrojo sin sospechar que encontrarían los restos de Betty. Su amiga, su vecina, una miembro ejemplar de la comunidad, había sido víctima de un horrendo crimen. Pronto la policía se hizo presente e inició las investigaciones. Alan confesó a los agentes la relación secreta que tuvo con Candy, lo que, a la vista de las autoridades,
la convertía en la principal sospechosa. Candy fue acusada de asesinato. Extrañamente, el juez la dejó en libertad condicional bajo fianza. Tal era la simpatía que despertaba Candy que la comunidad de su iglesia, convencida de su inocencia, le ofreció su apoyo. Y es que nadie era capaz de imaginar que un ama de casa amorosa que asistía a diario a la iglesia fuera la autora de un crimen cometido con tanta hazaña y peor aún, contra su mejor amiga. Sin embargo, Candy sí que estaba consciente de sus actos. Además de un abogado defensor, también contrató los servicios del psiquiatra e hipnotizador clínico Dr. Fred Faison para que demostrase que había tenido numerosos traumas durante la infancia y que el día del crimen revivieron, ocasionándole una ira incontrolable. La defensa basó sus argumentos en la ley Stand Your Ground de Texas, que permite el uso de fuerza letal para prevenir un delito violento como la agresión armada de Betty contra Candy. Tan convincente fueron sus defensores que el jurado la exoneró por considerar que la acusada actuó en defensa propia. La sentencia cayó como un balde de agua fría sobre la tranquila comunidad tejana. Ante la confusión de Candy, sus vecinos cambiaron de opinión y lo que en algún momento fue solidaridad se convirtió en repudio. ¡Asesina! ¡Asesina!, le gritaban el día del veredicto. Sin embargo, Candy contó con el respaldo de su esposo Pat, quien pagó su fianza, costas judiciales e impidió que pasara un tan solo día en prisión. Puede parecer que los hechos son distantes, que ninguno de sus protagonistas se encuentra con vida. Sin embargo, les sorprenderá saber que, a la fecha, Candy aún vive. Ella y su familia abandonaron Texas después del juicio y se mudaron a Georgia. 4 años más tarde, ella y Pat se divorciaron. Candy volvió a utilizar su nombre de soltera, Candace Wheeler, y actualmente trabaja como consejera de salud. Ella no tiene ningún antecedente penal y jamás ha vuelto a tener problemas con la ley. Pese a la notoriedad del caso, Candy continúa su vida cotidiana, afirmando que el incidente no fue más que un acto de autopreservación, pero más sabe el diablo. Si quieres conocer más de las crónicas de Luis González Domínguez, dale me gusta al video, sigue el canal para que no te pierdas sus actualizaciones. Ofrece tus opiniones en los comentarios y compártenos tus historias. Hasta la próxima y que tengas dulces sueños.